Cuando inicié con la mentoría era una acumulación gigante de miedo, de ansiedad, de tristeza inexplicable, de rabia y muchísima frustración. De hecho, estaban tan adentro y estaban hace tanto tiempo dentro de mí que yo pensaba que eran parte de mi personalidad, que era algo que no iba a poder cambiar, o por lo menos no tan fácil y en tan poco tiempo. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención del proceso es que al inicio se hace un registro de todas las emociones que estás sintiendo con porcentaje de intensidad, con el nivel de frecuencia con el que aparecen. Y me sorprendió muchísimo cuando terminó la mentoría y me di cuenta que, wow, que todos esos porcentajes habían disminuido casi por completo. Eh, Gracias a la guía de Mar, que me pareció muy sutil, muy amable, pero al mismo tiempo muy directa y muy cruda, con una capacidad enorme para hacerte ver todas las mentiras que te estás contando, o sea, de desnudarte por completo para que seas capaz de ver tu sombra cara a cara y entender qué trae, qué te quiere decir, por qué te estás contando eso, de dónde nace. Y no solamente quedarte en ese momento, sino darle un significado diferente a través del sentir, a través de conectar con la fuente. Yo me sentía súper peleada en principio con todo este tema de la espiritualidad, con los coaches, con la autoayuda, porque decía, pucha, tengo tantos años haciendo procesos, estudiando acerca de mí misma, acerca de las herramientas que puedo desarrollar, visualizando, teniendo pensamientos positivos, escribiendo, y la verdad me sentía muy frustrada porque no veía cambios. Sentía de hecho que la frustración era muchísimo más grande, que los miedos estaban ahí y cada día tenía miedos nuevos y diferentes porque decía, si yo sigo pensando esto, sigo creando, sigo haciendo más intensas estas experiencias no tan agradables, y me sentía culpable también porque yo misma me estaba generando ese daño. Cuando entré en la mentoría traía como todas estas creencias y la verdad estaba como súper escéptica. Sin embargo, la forma que tiene Mar de llevar el proceso, de acompañarte, es diferente desde un punto muy sutil, porque ya no se trata de hacer con la cabeza y hacer acá en el 3D, sino trabajar en otras dimensiones, o sea, trabajar la parte más profunda, trabajar desde el sentir. Y, y creo que justamente esa es la magia y el diferencial que tiene esta mentoría, porque es ahí justamente en el conectar con ese sentir y entender lo que viene a decirte, entender para qué está y aprender a bajar la resistencia del ego para poder escucharlo y trabajar en conjunto con él, justamente, eh, tiene una magia enorme de transformación. Yo en este momento puedo decir que no soy la misma persona que comenzó, que la ansiedad se redujo casi a cero, que el miedo bajó muchísimo, muchísimo, y que lo poco que queda ya no es miedo que me paraliza, sino que es un entusiasmo por ver qué sigue, por afrontar nuevos retos, por aprender nuevas habilidades. Siento en este momento de mi vida muchísimo entusiasmo, siento una conexión muy diferente conmigo misma y con mi fuente, y todo eso se lo agradezco infinitamente al acompañamiento que da Mar. Una experiencia que me encantaría compartir es que cuando inició la mentoría yo le decía a Mar que sentía eh, poca claridad de hacia dónde iba en mi área profesional. Yo soy fotógrafa y sentía que no tenía identidad lo que estaba haciendo, que no tenía ningún sentido, que no tenía un norte o un camino a seguir, y por ende, por supuesto, tampoco me estaba creyendo el papel de que yo realmente era una buena artista. Eh, Eso se estaba viendo reflejado en el tema de ventas porque tampoco sabía cómo llegar a nuevos clientes, y me sorprendió muchísimo en una meditación que hice junto a Mar la capacidad que tuve de sentir en ese momento a esa Roxeni fuerte, valiosa, empoderada. Hizo que poco a poco las imágenes de a dónde quería ir y de cómo lo quería hacer y de cuál era la visión
que quería transmitir a través de mi fotografía se hicieran súper evidentes. Tenía muchísimo tiempo intentando hacer visualizaciones y no me funcionaba para nada, de hecho me hacía sentir mucho más frustrada. Y en esta meditación no se trató de intentar ver algo, sino de realmente sentir, de conectar con el sentir, de cómo me quería sentir. Y fue tan mágico y tan poderoso que una semana después apareció un cliente de otro país queriendo expandir su empresa para acá, a donde yo me encuentro en Colombia. Y es una empresa de marketing que no solo iba ahora a vender mi producto, cosa que yo no estaba sabiendo cómo hacer, sino que también me estaban permitiendo la capacidad de crear grupos, que fue algo que yo sentí muchísimo durante esa meditación, que yo quería trabajar en grupos. Esta empresa me estaba invitando justamente a crear un grupo para trabajar con ellos, para prestarles este servicio a ellos. Y además de eso, algo que me llamó muchísimo la atención durante la meditación era que yo había visto demasiado claro cuál era el tipo de fotografía que yo quería hacer, que era más que todo el área editorial. Y esta agencia se dedica a la captación de clientes del área de moda y hacen contenido editorial. Entonces fue como, o sea, la capacidad de conectar con mi yo superior, con mi fuente, y entender cómo se sentía, me dio la capacidad de entender realmente hacia dónde quería ir. Y fue tan claro que no pasó ni siquiera una semana hasta que apareció ese cliente ideal, sin yo tener que escribirlo, sin tener que estar visualizándolo, sin tener que estar describiendo qué era lo que quería. Fue solamente un momento de conexión y de verdad sentirlo y soltarlo al universo y confiar en eso. Fue súper poderoso. Es algo que agradezco muchísimo de ese proceso, y si pudiese recomendárselo a todo el mundo que haga esta mentoría, sin duda lo haría, porque creo que fue algo que me transformó desde adentro. Y puede que siga atravesando retos en mi día a día, puede que siga escuchando vocecitas que dicen cosas similares, pero me sorprende muchísimo la capacidad que tengo de atravesarlas con ligereza, con confianza, con demasiado amor, con demasiada tranquilidad. Eso yo pensaba que era imposible con mi adicción a la ansiedad, pero en este momento puedo decir que es real. Así que todo aquel que tenga la posibilidad de darse el permiso de entrar en esta mentoría y permitirse dialogar con su sombra, con sus partes oscuras, con sus heridas, para entender lo que vinieron a decirnos, para saber que ahí están, para descubrir esas herramientas que ahí están y que nos traen para poder experimentar nuestro yo más elevado, más bonito, más feliz. Se los recomiendo con los ojos cerrados.